¿Existen los vampiros? La sociedad te quiere hacer creer que el humano es el ser más avanzado en la Tierra, pero a medida que vas avanzando en tu vida y ves a los idiotas que te cruzas, podrás ir comprendiendo que no es lógico que esa persona sea la más avanzada. Y si en realidad no sois los únicos seres caminando en esta Tierra, presta mucha atención a lo que escucharás. Este es el testimonio de cierta persona que conoció a los que se toman como vampiros, pero como todo relato historial igual que está, tiene un comienzo. Siempre eres bienvenido. Ese era el cartel que colgaba en el exterior del motel que mi familia poseía desde hacía generaciones. Una reliquia del apogeo de la Ruta 66 enclavada entre grandes pinos, justo al lado de una carretera de montaña de 2 carriles. Mi abuelo era un hombre inteligente y muy oportunista. Cuando el sistema de cuevas cercanos se incorporó a los servicios del Parque Nacional, lo aprovechó. Construyó el motel y poco después nuestra casa, justo al lado. A medida que el turismo se expandió, también lo hizo el motel, una habitación a la vez. Con el tiempo, nuestra antigua sala de estar se convirtió en las oficinas, y la puerta detrás del mostrador del vestíbulo daba directamente a nuestra cocina. Al final, nuestra casa y el motel fueron una sola cosa, y aquí es donde crecí. Mi abuelo transmitió el negocio a mi padre, cuando nacimos mi hermana y yo. Mi padre también había crecido en este motel aislado, por lo que mi madre siempre decía que él dudaba en forzar el mismo destino para nosotros. Sin embargo, cuando mi abuelo murió repentinamente, fue menos una elección y más el destino que le obligó a ello. Tengo recuerdos de mi padre hablando de venderlo, pero eso pareció desvanecerse cuando nos establecimos como familia. Las cosas parecían irnos bien, al menos durante un tiempo. Recuerdo esta parte de mi infancia con mucho cariño. Vivíamos en un sitio que parecía estar descrito solo en los libros de fantasía. Mi hermana y yo jugábamos en el bosque y bajábamos a las cuevas, donde disfrutábamos de entrada gratuita solo por ser niños guapos, y los únicos lugareños en kilómetros a la redonda. Eran buenos tiempos. Desgraciadamente, poco después de que mi hermana mayor cumpliera 9 años, empezó a enfermar. Los médicos de la ciudad querían verla a menudo y a mis padres no les resultaba fácil bajar la montaña en nuestra vieja camioneta. Le diagnosticaron una rara forma de leucemia, una semana antes de su 10º cumpleaños. No recuerdo su muerte. Pero sí, las semanas previas. Cuando los médicos les informaron de que no se podía hacer nada más, mis padres insistieron en traerla de vuelta a nosotros, al motel. Instalaron algunas máquinas y otras cosas médicas en su habitación, para ayudar a aliviar el dolor. Yo no estaba allí cuando murió. Mis padres, por alguna razón, me enviaron con mis tías. Mirando hacia atrás, entiendo por qué. Pero cuando volví, mi hermana ya no estaba. Mi madre no se tomó bien su muerte. En la habitación de mi hermana se borró cualquier rastro de que hubiera vivido allí, y no se me permitió decir su nombre. Cada día parecía haber menos pruebas de que hubiera vivido allí. Finalmente, mi madre llegó a eliminar de la casa cualquier foto que tuviéramos de ella. Cuando llegué a la adolescencia, ya no quedaba ningún rastro de su existencia. Odio admitirlo, pero mi recuerdo de su rostro incluso había desaparecido, pero recordaba que olía a lavanda suave. Abandoné el motel cuando me fui a la universidad y viví una vida emocionante, aunque sin sobresaltos, lejos de aquel pequeño lugar de la montaña. Pero cuando mis padres se hicieron mayores, necesitaron más ayuda y me sentí atraído de nuevo por aquel viejo motel de montaña. Les ayudé durante buena parte de los 12 años, asumiendo poco a poco más responsabilidades, hasta que casi dirigí el lugar yo solo. Ellos seguían insistiendo en ciertas tareas, cosas raras a las que no estaban dispuestos a renunciar. La más extraña tiene que ver con lo que he llegado a llamar la familia. Mis recuerdos de ellos se remontan a mis primeros recuerdos del motel. Siempre destacaron porque mis padres parecían tratarlos de forma diferente. Desde que tengo uso de razón, siempre nos habían visitado cada 4 años. La familia estaba formada por 4 adultos, una pareja mayor, una pareja de mediana edad, 2 adolescentes, una niña y un niño, y una niña más pequeña de unos 11 años. Los 7 eran siempre tranquilos y educados y siempre se quedaban una semana, cada 4 años, como un reloj.
Mis padres incluso habían marcado la fecha en nuestros calendarios, siempre esperándolos. Mi padre se aseguraba de tener una habitación libre, aunque nunca parecían reservar con antelación. Eran casi como viejos amigos, excepto por el hecho de que nos trataban siempre como extraños. No es que no nos recordaran, sino que éramos intrascendentes en sus vidas. Las interacciones que teníamos con ellos eran tan breves e infrecuentes que, de no ser por una cosa extraña, dudo que los hubiera recordado. Pero era esa cosa extraña la que rondaba mi cabeza, nunca explicada, pero nunca reconocida por mis padres. Con el tiempo llegué a aceptarlo también, como algo tan ordinario como la tarta de manzana, pero no era ordinario. No había nada ordinario en el hecho de que esta familia nunca pareciera envejecer. Venían cada 4 años, y nunca se perdían una visita. Sin embargo, hubo años en los que los eché de menos, sobre todo después de la muerte de mi hermana. Mis padres me enviaron a vivir con mi tía por un tiempo, y siempre parecía coincidir con su visita. Estuve más de una década sin verlos hasta que mi tía y mi madre se pelearon. Nunca me dijeron de qué se trataba, pero no volví a ver a mi tía después de esa última visita. Una vez, cuando volví de la universidad, estaban allí, como siempre, tal y como recordaba. Pasaban el día en su habitación y salían por la noche, siempre vestidos como si fueran a algún lugar especial. Todas las noches, excepto la última, limpiaba la habitación después de que se fueran. Las camas siempre estaban hechas y la habitación estaba muy ordenada, excepto los ceniceros. Quienquiera que fuera, el viejo supongo, fumaba como una chimenea. Incluso después de que mis padres dejaran de permitir que se fumara dentro, hicieron una excepción con la familia. Sin embargo, el último día, mis padres siempre insistían en limpiar la habitación. A pesar de su pulcritud, mis padres siempre tardaban horas en limpiar la habitación. Una vez tardaron casi 2 días, pero aún así no me permitían ayudar. En la última visita de la familia mientras mis padres vivían, tuve que ayudar a mi padre a llevar la alfombra a la habitación. Teníamos rollos de alfombra de repuesto guardados por si alguna vez teníamos que arreglar una quemadura de cigarrillo o una mancha especialmente fea. Por lo general, solo necesitábamos unos pocos centímetros, o un pie cada vez. No obstante, la alfombra de la habitación de la familia ha sido sustituida más veces de las que puedo contar. En esta última ocasión, mi padre estaba cansado y se esforzó en el trabajo. Me di cuenta de que mi madre no quería que ayudara, pero no tenían otra opción. Ya habían levantado la vieja alfombra antes de que me dejaran entrar, pero aún así lo noté. Manchas marrones profundas en la madera debajo de la alfombra, justo fuera del baño. Mi madre seguía fregando cuando llevé el rollo de repuesto. ¿Eso es sangre?, pregunté, señalando la espumosa espuma rosa que había bajo el cepillo de mi madre. Ella lanzó a mi padre una mirada de enfado. «Son cazadores», dijo con un gesto despectivo de la mano. El anillo de manchas oscuras que siempre parecía existir en la bañera de esta habitación, empezó a cobrar sentido de repente. «Esto es mucha sangre», dije, esperando más respuestas. «Probablemente fue un animal grande», mi padre respondió molesto. No tenía sentido sacrificar a un animal en el baño de un motel. Pero me di cuenta de que no iba a obtener más respuestas de mi padre. Lo dejé estar. Pensé que volvería a preguntar dentro de 4 años. Pero no tuve la oportunidad, ya que mis 2 padres fallecieron con pocos meses de diferencia. Me gustaría decir que murieron tranquilamente en casa, igual que mi hermana, pero no fue así. Mi padre tuvo un ataque al corazón, y mientras estaba en el hospital, mi madre sufrió un derrame cerebral. Mi padre murió poco después, pero mi madre pareció aguantar más de lo que nadie creía posible. Estaba esperando algo, pero nunca reveló lo que era. Murió mientras dormía con una inmensa mirada de tristeza en su rostro. Como era de esperar, me dejaron el motel a mí. El abogado me explicó que el testamento era muy breve y sin complicaciones. Mis padres no tenían dinero ahorrado y el motel era su único patrimonio, así que me lo dejaron todo. Sin embargo, me dejaron algo más, además de la carga de un negocio familiar. Dejaron 3 sobres con instrucciones muy específicas sobre cuándo abrirlos.
El primero debía abrirse cuando asumiera la propiedad del motel. El segundo debía abrirse en caso de emergencia, concretamente financiera. El tercero debía ser abierto por mi tía en caso de que yo falleciera. La carta del primer sobre era breve y directa. En ella se explicaba que mis padres tenían un acuerdo de larga duración con la familia y que era mejor no cuestionarlo. Mencionaban lo de la sangre, pero me decían que lo ignorara y que me asegurara de que no quedara ningún rastro después de comprobarlo. Fue muy explícito que no hiciera preguntas, y que si alguien ajeno a ellos preguntaba por la familia, debía negarlo todo. Después de leerla 2 veces, guardé la carta en el cajón de la caja y me olvidé de ella. Poco después de la muerte de mi madre, llegó la familia. Los 7 vinieron en la misma vieja camioneta, y caminaron juntos hasta mi oficina. Era la primera vez que registraba la familia. El anciano me saludó como si me conociera. No preguntó por mis padres, y de forma extraña, me habló como si siempre hubiera sido yo quien lo registrara. Todos, excepto la niña, parecían observarme sin expresión alguna. Sin embargo, la niña se separó del grupo, pasó por detrás del escritorio y llamó a la puerta que daba a nuestra cocina. Ninguno de los miembros de la familia reaccionó de ninguna manera a sus acciones. ¿Puedo ayudarte?, le pregunté. ¿Están ahí dentro?, preguntó, casi sin emoción. Ahora solo estoy yo. Mis padres fallecieron hace unos meses. Le expliqué mientras cogía la llave de la habitación. El hombre mayor cogió la llave sin reconocer el hecho de que mis padres habían muerto, pero la niña se derrumbó. Empezó a sollozar, pero uno de los adolescentes la cogió del brazo y tiró de ella mientras se marchaban juntos. Sus ojos tristes se cruzaron con los míos y, por un momento, sentí un dolor tácito entre nosotros por la ausencia de mis padres. Me di cuenta de que era la primera vez que alguien fuera de mí había mostrado alguna reacción ante su pérdida. Me sentí bien. Me hizo sentir menos solo en este pequeño motel aislado. Observé cómo la familia arrastraba a la niña de vuelta a su habitación para deshacer las maletas y acomodarse. Entonces recordé cómo mi madre solía tratar a esta niña. Siempre parecía mimarla cuando la visitaban. Después de la muerte de mi hermana, mi madre era menos amorosa, especialmente con los niños que no eran suyos. Excepto por esta niña que venía cada 4 años. Su estancia fue tranquila y después de esa noche, incluso la niña prácticamente ignoró mi presencia. Se iban por la noche y volvían antes de la mañana, normalmente sin avisar. Sus habitaciones, de nuevo, estaban siempre ordenadas, excepto por los cigarrillos. Antes de que se fueran, leí la carta del primer sobre una vez más. También mencionaba que al salir pagarían en efectivo y dejarían un pequeño paquete de papel, sellado con cordel. La nota me indicaba que nunca abriera el paquete, sino que lo metiera en una caja fuerte que no sabía que existía antes de leer la carta. La caja fuerte estaba llena de más paquetes pequeños de papel atados con cordel. Hice lo que indicaba la carta. Efectivamente, después de su última noche, había sangre. No era mucha sangre, pero sí la suficiente como para preocuparse. La bañera había sido llenada con ella y luego vaciada, dejando un círculo de película carmesí alrededor. Los suelos de baldosas estaban pegajosos y la alfombra se había empapado de lo que había sangrado en el baño. Reemplacé la alfombra como me había enseñado mi padre y fregué el baño hasta que no quedó ningún rastro. Mirando atrás, por supuesto que ahora parece sospechoso, pero siempre fue así con la familia. No podía decir con seguridad de dónde procedía la sangre, y nunca quise preguntar. Sin embargo, si un día apareciera la policía, probablemente se lo habría dicho. Pero nunca nadie preguntó, y nunca salió nada en las noticias, así que pensé la misma mentira. No eran más que una familia de caza, con trajes de 3 piezas y vestidos de domingo. Dirigí el motel sin incidentes en los años siguientes, pero no fue fácil. Debo mencionar que, aunque el motel está situado cerca de un lugar turístico, no hay mucho más que atraiga a la gente. De hecho, estamos situados en lo que algunos llaman una carretera muerta. No un callejón sin salida, sino una carretera muerta, un largo tramo de autopista sin ningún signo de civilización.
Es una de esas carreteras en las que la gente parece perderse. La nuestra es una de las muchas que hay en el país. Una vez tuvimos a un escritor que se quedó con nosotros, cuando mis padres aún estaban por aquí. Me dijo que era un escritor de crímenes reales. Dijo que estaba trabajando en la investigación de un libro llamado El Anillo de Fuego, una conexión de carreteras muertas en todo el país. Un anillo gigante de muerte asfaltada. Dijo que muchos asesinos en serie famosos recorrieron el anillo. Su libro iba a tratar de conectar los puntos con las víctimas no reclamadas. Me dijo que no debía preocuparme por eso, porque los muertos siempre son sin rostro. Siempre eran trabajadores del sexo, o indígenas, o simplemente vagabundos que perdían el rumbo. Me explicó que la policía los considera menos muertos, que sus muertes no significan tanto como las de un político, o una chica blanca guapa. Dijo que volvería cuando estuviera escribiendo el libro, pero nunca volvió y nunca vi nada sobre la publicación de su libro. La familia, sin embargo, siempre volvía. 4 años después de la última visita, llegaron 3 días después de la fecha marcada en rojo por mi padre mucho antes de morir. En realidad los había esperado. Verán, cuando el año pasado todo pareció cerrarse y se recortaron los presupuestos, las cuevas cerraron para el futuro inmediato. El turismo ya había disminuido en los últimos años y se hacía difícil mantener el motel abierto. Me estaba quedando sin opciones, así que abrí el segundo sobre. Dentro había otra carta. En ella se me ordenaba que mantuviera el motel abierto pasara lo que pasara, incluso si los huéspedes dejaban de venir. Luego me indicaba que abriera uno de los paquetes de papel marrón de la caja fuerte si alguna vez tenía problemas. Así que lo hice. Debajo del papel, envuelto firmemente en cordel, había un fajo de dinero. Eran varios billetes apilados sin ningún orden en particular. Pero un solo fajo era suficiente para llevarme durante una temporada lenta. Había docenas de estos fajos de papel. A pesar de lo que decía la carta, los abrí todos inmediatamente. Los más antiguos contenían moneda que apenas reconocía. Todavía era estadounidense, pero hacía tiempo que estaba fuera de circulación. Había planeado permanecer abierto el tiempo suficiente para acoger a estos extraños familiares que había conocido toda mi vida. Cuando llegaron con 3 días de retraso, ya supe que algo no iba bien, aunque no lo habría sabido por su habitual comportamiento impasible. Lo que siempre había recordado como una familia de 7 personas llegó como solo 6. Uno de los adolescentes, el chico, no estaba con ellos. Esto no fue reconocido por nadie al registrarse. La niña pequeña también se quedó esta vez al lado del adolescente, pero sus ojos seguían fijos en la puerta de la cocina. En ese momento limpié todas las demás habitaciones excepto la suya. De todos modos, hacía semanas que nadie pernoctaba, así que me tomé mi tiempo. Cuando llegó la hora de la salida, pagaron en efectivo y me entregaron el paquete de papel marrón envuelto en cordel. Odio decir esto, pero su familia será oficialmente los últimos huéspedes que recibimos aquí. Le expliqué, tratando de dar la noticia de forma casual. El hombre me miró sin comprender. La niña miró al adolescente, pero este no reaccionó. El hombre no parecía molesto, ni feliz por ello. Como siempre, carecía de emociones. «Está bien», dijo con una sonrisa falsa. Y con eso, se dio la vuelta para irse. La familia le siguió, pero la niña se apartó del adolescente. Se quedó mirando fijamente durante mucho tiempo. «Será mejor que te des prisa», dije, señalando a su familia, tratando de romper la incomodidad. «¿No te acuerdas de mí?», preguntó. «Por supuesto que sí». «Nunca cambias», respondí. Pude ver al anciano en el aparcamiento mientras recogía la vieja camioneta. Le vi notar la ausencia de la niña. Sin ninguna urgencia, dejó la maleta y se acercó a recuperar a la niña. Cuando se acercó a la puerta del despacho, la niña se acercó al escritorio. «Si no estás aquí cuando volvamos, me dejarán. Me llevarán a las cuevas y no volverán jamás», susurró. «¿Qué quieres decir?», pregunté, con la mente acelerada. «Soy demasiado joven, nunca debieron convertirme».
su voz fue cortada por la apertura de la puerta. El anciano estaba en la puerta, con la mirada fija en la niña. Ninguno de los dos intercambió palabras. La niña se marchó, no sin antes dirigirme una mirada suplicante. Una vez que se fueron, esperé a limpiar la habitación. Conté el fajo de billetes que quedaba en el paquete de papel. Era suficiente para llevarme 2 temporadas, pero más aún, junto con el resto era suficiente para empezar una nueva vida. Abrí una botella de vino y me bebí la mitad antes de coger el material de limpieza. Sabía el desastre que me esperaba en ese baño. Cuando por fin llegué a la antigua habitación, era de día. Abrí la puerta y el sol naciente proyectó una luz sobre las camas pulcramente hechas y el cenicero sobrecargado. Mientras me dirigía al baño, algo encima de la cama me llamó la atención. Sobre una de las almohadas, había una fotografía. Dejé mis artículos de limpieza y recogí la foto. Estaba rota por un lado, por lo que era solo la mitad de la imagen. No debería haber sido impactante, pero me pilló desprevenido. Era una foto de la joven, con la mano agarrada a otro joven, pero no se podía ver quién era. Tenía sentido, ya que seguro que nos conocíamos de toda la vida. No pasaba nada inusual en mí, excepto lo feliz que parecía. Ella, en cambio, parecía diferente. Tardé un momento en notar lo que estaba fuera de lugar en ella, pero cuando lo hice, me quedé boquiabierto. Era más joven. No mucho más joven de lo que parecía ahora, pero sí más joven de lo que la había visto en décadas. La foto en sí fue tomada aquí en el motel, justo fuera de la oficina. Había reconocido el fondo, no solo porque era un espacio familiar, sino porque había visto esta foto antes en alguna parte. Me pareció bien. Abandoné la limpieza y corrí a la oficina con la foto en la mano. Encima de la chimenea del despacho, justo enfrente del escritorio, había una colección de fotos de mi familia. La mayoría éramos mis padres y yo, pero también había instantáneas de invitados famosos o de antiguos clientes habituales. Pasé los dedos por el borde rasgado de la foto mía y de la niña y recordé una foto concreta que colgaba sobre la chimenea. Era pequeña y de forma extraña, pero era la favorita de mi madre por lo felices que parecían mi padre y ella. Estaban los dos de pie fuera de la oficina, sonriendo. Fue tomada en el mismo lugar que la de la niña y yo. Arranqué la foto de mis padres de la pared y rompí el marco, demasiado impaciente para ser delicado. Saqué la pequeña foto del marco y confirmé mi sospecha. Estaba rota. Sostuve la foto de mis padres junto con la de la niña y la mía. Eran 2 mitades de la misma foto. Y aunque no recordaba su cara, supe inmediatamente quién era la niña. Me acerqué la foto a la nariz e inspiré profundamente. Lavanda suave. Era mi hermana mayor. Ahora entendía el trato que habían hecho mis padres. Esta es solo la primera parte de este relato. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la segunda parte. De esa manera podrás sumergirte en un mundo misterioso donde tu realidad puede cambiar y todo puede pasar.